Pues vamos a conversar con un zorro viejo de la política para saber, conocer de su sapiencia qué corresponde, qué debemos hacer o qué debe hacer el gobierno respecto de la crisis en la que se haya inmerso. Hoy, como vimos, se discutirá en el Pleno la interpelación a quien es no solo ministro de Transporte, sino además primer vicepresidente de la República. Y la posibilidad de que eso conduzca una censura vuelve a colocar al gobierno en una situación limítrofe, que ha merecido de parte de muchos analistas la consejería de retirarlo antes de que eso ocurra o de plantear una cuestión de confianza. Antero, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido? Con una rectificación, antiguo pero no viejo todavía. Eso es verdad, eso es verdad. Ahora, ¿peca de ser novato este gobierno? Muy novato ya. Mira, nadie esperaba que un gobierno de Kuczynski, que ha tenido una serie de cargos públicos, que ha sido ministro de Economía, es un economista destacado, que ha sido exitoso presidente del Consejo de Ministros, etcétera, y que venía con mucha, ¿qué te puedo decir?, solidez argumental, y manifestando que tenía un Consejo de Ministros de gente muy técnica y muy cuajada y que iba a hacer la diferencia. Han transcurrido algunos meses y eso no lo hemos visto. No se ve, ¿no es cierto? Por no solamente eso, hemos visto una serie de impericias por dejarse llevar por toda la caviarada. Por ejemplo, el tema que es inconcebible de los procuradores. ¿Y a qué se debe? Que hubo una grita que los procuradores debían ser autónomos, que debían ser independientes, y sacaron el decreto legislativo 1306 en las facultades delegadas, en que le daban autonomía, dice expresamente autonomía a los procuradores, lo cual es una barbaridad. El procurador es el abogado del Estado para las causas, es su defensor. ¿Quién es su cliente? El Estado. Y los procuradores tienen van teniendo una especialización, porque hay procuradores de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de los ministerios, de los organismos autónomos. O sea, el propio gobierno ha creado su propia trampa. Por favor, se ha hecho el harakiri. Ya habían tenido antes el tema de Vilcatoma, que era clarísimo. Entonces, tú no puedes dar esa libertad. ¿De Julia Príncipe? No. Ah, de Vilcatoma en el gobierno anterior. Así es. Y que la llevó a ser parlamentaria. Así es. Entonces, muchos creen, seguramente los procuradores, que poniéndose en ese plan un poco pero lo curioso es que melodramático, van a tener una plataforma futura. Claro, oigan, las cosas tienen que ser con responsabilidad, y no puedes poner a un país al borde de la inestabilidad cuando pero no lo tiene las cosas claras, lo curioso es que esta trampa en la que el gobierno se ha metido es propiciada o creada por quien supuestamente era una de las ministras más políticas, la ministra de Justicia, Marisol Perestello, a quien se le mencionaba conjuntamente con Jorge Nieto como los dos ministros políticos del gabinete que iban a dar la cara y la cintura suficiente al gobierno. Pero si resulta que esos son los que han generado la trampa. Realmente, en el tema de Marisol, que es una mujer competente, notaria, y por eso con una formación mayor que cualquier abogado, porque pasa un concurso para ser notaria, etcétera, cayeron en la trampa de no ver cuál es la naturaleza de las cosas. La naturaleza del procurador es ser el defensor del Estado y específicamente del sector en que tú te encuentras. Hay procurador del propio Congreso, hay procurador del Jurado de Elecciones, hay procurador del Ministerio de Energía y Minas, que tienen que seguir las instrucciones que le da su principal, su empleador. ¿Y quién es el que lo está nombrando? En consecuencia, no pueden tener autonomía. Te pueden crear unos problemas. No, se lo está creando. De la patada. Y es lo que está sucediendo por pedir no ver al propio presidente. La naturaleza de las cosas, ¿no? Y pueden generar una inestabilidad. Bueno, pero esto es propiciado por una falta de liderazgo del propio presidente, ¿no? Hay una no serie tiene las cosas claras. Mira, no se están haciendo las cosas claras. Mira, estamos en una situación muy complicada. Primeramente, te hablan que se han destrabado los proyectos. Díganme un proyecto que se haya destrabado. Todo sigue trabado en la economía. 2, tienes que utilizar
los fondos de contingencias para todo lo que estamos viendo de los huaicos, las inundaciones, etcétera, que no estaba previsto. El fondo de contingencia estaba previsto para otra desgracia que es probable, o por lo menos posible, que es un gran sismo. Y esto está requiriendo mayores recursos. La economía ha bajado, ya ha bajado la inversión, y no hay ese roadshow que se necesita para generar inversiones. El tema mismo de Odebrecht, que en un manejo de tipo global, no distinguiéndose la parte punitiva de la parte ejecución de obras, está poniendo en peligro por un manejo no muy eficiente las obras que están en curso, y puede soltar a la calle a miles de trabajadores de construcción civil fastidiados, molestos, indignados por la falta de trabajo o por la pérdida de los trabajos que tenían. Entonces esto también es una cosa que influye. Entonces tienes una serie de cosas que no se están viendo en la magnitud de vida, ¿no? Ahora, ya eso se suma a una situación política en la que el gobierno se haya complicado, ¿no? Tiene un gabinete enfrentado con su propia bancada. Vemos a Meche Arauz cuadrando a Marisol Perestello, vemos a Salvador Heresi cuadrando a Martín Vizcarra, vemos a varios congresistas de su propia bancada cuestionando a Juan Chepú, diciendo que si se lo votan a Vizcarra no es el fin del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, no coordina con su bancada, tiene un gabinete peleado con la bancada, no tiene partido, y el partido también se le pone el levantisco. ¿Qué debe hacer PPK en esta coyuntura? ¿Hacer un corte, un parteaguas? Esto fue antes, ahora viene un nuevo gabinete, viene una nueva recomposición. ¿Cómo sale del embrollo? Debería hacerlo, y debería también buscar cómo conciliar a sus diferentes parlamentarios, que cada uno parece que es una bancada diferente, y las críticas al interior. Tú no puedes ponerte delante de un micro a decir las cosas que quisieras que se pueden decir internamente para buscar soluciones, pero una vez que los dices afuera, hacia el exterior, a todo el país, las palabras que ya dijiste son muy difíciles de retrocederlas, ya las dijiste, y generan siempre perturbaciones. Entonces hay una falta. ¿Se impone un cambio de gabinete? Yo creo que un cambio de gabinete se va a tener que dar en algún momento, de repente en julio, no lo sé, pero ahorita, hay ministros, ahorita en marzo. Podría ser. ¿Puede darle oxígeno al gobierno? Yo le daría para que, ¿qué te puedo decir? Haya nuevos bríos y se puedan llevar las cosas. Algunos han lanzado los nombres de Alan Wagner como eventual premier. Otros han lanzado el nombre de un doctor Antero Flores Arauz, no sé si lo conocerás. Debe ser pariente. Pariente de ser, ¿no? Como posible premier. Pero yo no lo he escuchado. No lo has escuchado. No te ha dicho nada. A mí nadie. ¿Y te lo dijeron? Todo lo que te digan siempre es pensable, pero que yo me esté ofreciendo de ningún modo. No, claro. Cuando me dijeron para ministro... ¿Te sorprendió que te llamaran para ministro de Defensa? No, me dijeron qué cartera... ¿Ah, sí? ¿Y elegiste defensa? No. Yo dije que, entre comillas, no me gustaban mucho ni la Salda ni tampoco la Renzo Costa. Ahora, volviendo un poco al gobierno actual, se habla de que el gabinete que debiera dar paso a tiene que ser un gabinete con presencia mayor de políticos. ¿Por qué? O sea, yo creo que es hora de reivindicar a los políticos en general en el Perú. Están muy devaluados, pero se les necesita, porque así como en el mercado, yo siempre pongo este ejemplo, un empresario buscando su propio interés genera un beneficio social, un bienestar social mayor que el suyo propio, y por eso la importancia del libre mercado y del desarrollo capitalista. En las democracias, el político, cuando actúa desde un cargo público, va a buscar su propio interés sin duda, tener niveles de aprobación, ganar crédito político, aumentar su capital electoral, en fin, lo que quiera él, pero en esa búsqueda va a generar un bienestar político al gobierno en el cual participa. Lo que no ocurre con el tecnócrata, que no se da cuenta cuál es el interés y no sabe reaccionar. Lo vimos en el caso Moreno. El gobierno tuvo una reacción lamentable. Cipriani les dio una lección de cómo se reacciona políticamente. En el mismo día sacó un comunicado, en el mismo día suspendió el convenio y salió indemne del escándalo. Y el gobierno chamuscado. Faltan políticos en el gabinete. Ahí te hace acordar
el famoso debate y después sus consecuencias hace muchísimos años, varias décadas, entre Luis Bedoya Reyes y Greve. Y Jorge Greve. Y lo que dijo Bedoya después, oigan, los políticos estamos para hacer las cosas y nos nutrimos de la experiencia y del conocimiento de los técnicos, pero los técnicos están al servicio de, claro, no te sustituyen al otro manejo macro, al otro manejo universal, a una visión multidisciplinaria de las cosas, y eso es necesario. Los técnicos se alquilan, famosa frase, ¿no? Un poco dura, claro, un poco dura, pero que los contratas porque tienen un expertise, evidentemente, pero no pueden sustituir en las decisiones, porque las decisiones son a veces, uno, multipropósito y dos, multidimensionales. Claro. ¿Crees que hay una estrategia opositora pro vacancia? No me da la impresión. No da la impresión. No me da la impresión, pero lo escuchas en cuanto a almuerzo, en cuanto a comida, en cuanto a reunión vas. Todo el mundo te dice este tipo de cosas. Todo el mundo apuesta hasta cuánto dura el gobierno. Así es, y eso me parece bastante irresponsable, porque te guste o no te guste, tenemos que hacer que esto mejore, porque si no la conflictividad social también sería terrible. va a ser terrible. Aún ¿no? Si no enmienda rumos el presidente y mantiene este esquema torpe políticamente hablando, tiene que durar. Y sobre todo con cosas no queridas ni esperadas. Este tema de las constructoras brasileras y el tema de los huaicos era algo ni querido ni esperado. Entonces son dos componentes adicionales a la baja de la inversión, a la que no se han destrabado los procedimientos, a que ha habido mucha timidez en los decretos legislativos, en que no ves que incluso estas facultades delegadas hayan servido para mucho, ¿no? ¿Temes que esta situación conduzca a un escenario político propicio para aventureros radicales el 2021? Espero que no, pero si las cosas no se manejan bien y todo el mundo está en la idea que se vayan todos, ¿quién vendrá? Entonces es una cosa bien irresponsable, y creo que todos tenemos la obligación patriótica de que esto mejore, ¿no? Ahora, y hacer lo posible para ayudar a que esto mejore, ¿no? Ahora, lo cierto es que la democracia peruana estaba frente a un desafío mayúsculo, post-transición democrática, digamos. Era la primera vez en estos 20 años, últimos 15 años, donde un gobierno llegaba al poder con minoría en el Congreso y una mayoría absolutamente opuesta en el poder legislativo, digamos. Todo el mundo confiaba en que esto iba a ser la consolidación de la maduración democrática de los últimos 15 años, dando un ejemplo respecto de lo que en otros tiempos había ocurrido, que esta situación conducía pues a una situación de golpe. ¿Podría ocurrir eso? ¿Confías en que eso termine ocurriendo? ¿Que estos 5 años transiten con sobresaltos, pero transiten, y la democracia peruana esta vez sí ya logre un certificado de sostenibilidad, por decirlo de alguna manera? Como alguna vez hemos conversado, uno no es mandrake para saber el futuro, ni es adivino, ni es pitonizo, pero esperemos que pueda ser y que la gente se vuelva, pues, recobre cordura, porque lo único que estamos haciendo es petardeando el sistema, y eso es malo. Ahora, no te olvides también de que los gobiernos, cuando no han tenido mayoría parlamentaria, la han tratado de hacer, pero cuando hay una mayoría de 130 en que tiene 72 de una sola agrupación que no es la gubernamental, la cosa es muchísimo más difícil. Inclusive esa mayoría tan abrumadora le pasó factura a la misma señora Fujimori. Sí, claro. Porque en la primera, cuando pasa la segunda vuelta, la mayoría esta dura y bastante grande ya estaba formada, ya estaba elegida. Entonces mucha gente... Si ella no hubiese tenido ese nivel de votación en el Congreso, quizás era más fácil ganar la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que sí. Le complicó. La gente dijo, no, mucho poder ya. Así es, ¿no? Cuando tú comes fresas con leche condensada y comes unas cuantas fresitas, qué rico es. Pero cuando comes un montón y le metes un montón de leche condensada, ya no, te va a ser un problema de glucosa. Empalaga. Keiko empalagó el electorado, digamos, en la primera vuelta, ¿no? Así es. Ahora, pese a que su bancada se está portando... Sí, yo coincido. Muy razonablemente. A mí me sorprende cuando hablan de una lógica de desestabilización del Fujimorismo. Yo no lo veo. Tampoco le conviene. No le conviene, así es. Porque la seriedad es lo que le conviene. La gente tiene que ver
un futuro, ¿no? Y no solamente un presente. Y la verdad que le dio el beneplácito al gabinete, le dio facultades delegadas, aprobó presupuestos. Oigan, no pretenden también que digan pongo el pecho y que me disparen, ¿no? ¿Cabe la censura a Martín Vizcarra? Mira, que me parezca sensato y cuerdo, no. Yo creo que eso inestabiliza. Ojalá que pueda dar las aclaraciones del caso, porque suena el contrato firmado con Kuntur, no sé cuántos, suena muy entreguista. Entonces habrá que escucharlo primero. No nos olvidemos que la censura puede ser consecuencia, y si bien es una institución que puede darse por separado, y en este caso como consecuencia de una interpelación, esperamos que la gente sea sensata y que tenga en cuenta que si tú hieres al ministro, que es a la vez vicepresidente, estás hiriendo al sistema, ¿no? Ahora, una pregunta final sobre la circunstancia Odebrecht. Ha salpicado a los últimos 3 gobiernos, ¿no? Inclusive al propio gobierno actual con esta... Yo creo que desde antes, muchísimo más atrás también. Sí, no, claro, pero políticamente, en términos de la democracia reconquistada, afecta a los 3 rostros de la transición, ¿no? ¿Qué impacto puede tener eso en términos políticos? En términos políticos, que nadie crea ya en... Humala está ahí en observación, Alan García está con un pedido de la Procuraduría de ser investigado, y Alejandro Toledo pues está comprometidísimo con el tema de la corrupción, ¿no? Que se tiene que investigar las cosas en que hay fondos del Estado con mayor motivo, cuando hay suspicacias, merece una investigación de todos modos, pero esa investigación y la punición para actos que sean indebidos no significa o no debe significar paralizar a todo el país. Por eso hay que tener mucho cuidado en no entorpecer las obras que están en curso, porque podrías poner a muchísimos trabajadores de construcción civil en la calle, y eso es sumamente peligroso. Claro, solo Graña y Montero tiene 30.000 trabajadores. Tú tienes que hacer que las cosas vayan en cuerdas separadas, ¿no? Y no puedes afectar. Es lo mismo de lo que se dice ahora, tanto lo del sodalicio. El hecho de que haya algunos que no hayan, ¿qué te puedo decir?, cumplido con sus votos, sus obligaciones y lo que la colectividad suponía, no significa que toda la institución sea mala ni que todos sean malos. Entonces, los casos singulares, evidentemente tienes que tratarlos, y de ser el caso sancionarlos, pero ello no puede llevar a poner en problema la institucionalidad de la entidad. E igual sucede con el Estado. Tienes que tener la correspondiente mesura para saber hasta dónde vas, ¿no? Es que mencionas el tema del sodalicio, tú eres un hombre de fe, ¿no es cierto? Sí. Creyente. ¿Qué sensación te producen estas denuncias que no solamente afectan al sodalicio? Hemos visto de esta reciente denuncia en el colegio Héctor de Cárdenas, que era dirigido por Juan Borea Odría, hermano de Alberto Borea, sí, claro, comprometido también en denuncias de abusos sexuales, las denuncias internacionales en diversas diócesis en el mundo, digamos. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué? O sea, el celibato es el responsable y mira, es el culpable. Nos olvidamos de la historia y nos olvidamos de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Esto no es nuevo, esto siempre ha habido. Lo que pasa que con la globalización y la revolución de la información, en que todo lo sabes de inmediato y en que prácticamente nada es secreto, esas cosas salen, pero que hay que afrontarlos. Y yo creo que igualmente ante el avance de las entidades evangélicas, porque la gente lo siente que son familia, que son igual que uno, que su discurso es diferente, claro, que notan y se hablan de la gente, de las cosas, de los problemas de la gente común y corriente, tú ves ese ascenso en número de sus feligreses con un descenso de la feligresía de los católicos, claro, en que incluso la Santa Misa es en muchos casos bastante aburridas, los sermones, mira, son algunos terribles, claro, ponen a prueba la paciencia. Así es. Mientras que uno es bastante triste, los otros son alegres, con música moderna, mientras tú estás con el tantum ergo. Entonces, yo creo que hay cosas que la Iglesia
tiene que pensarlas y tiene que ponerse a la altura de los tiempos. ¿Te gusta el Papa? Sí. ¿El actual? Sí. Sí. Lo veo que es, ¿qué te puedo decir? Que tiene calle, tiene esquina. Es jesuita, pues. Y eso es bueno. Sí, claro. Bueno, yo hablo como exalumno jesuita. Claro, te cuento una anécdota. No soy creyente, pero... Te cuento una anécdota de los jesuitas. Estábamos y he ido varias veces a lo de la OEA por lo del famoso 5 de abril, y estábamos con Pedro Cateriano. Que es exalumno. Claro, habíamos ido juntos a representar a la oposición a la asamblea de la OEA, que era en Nassau. Y tuvimos que entrar además con credenciales chilenas porque no nos dejaba entrar. Yo entré como si fuera Carlos Dupré, que era un diputado chileno. Y entonces se veía también el caso de Haití y de un curita, Jean-Baptiste, no me acuerdo. Y le digo a Joao Baena, con Jack, el que teníamos bastante relación: oye, no entiendo nada de esto de Haití, lo del curita. Ah, ya, Antero, como diciendo, no seas idiota. Es muy simple. El curita es salesiano. Si fuera jesuita no habría problemas. Y se me quedó grabado. Claro. Muy bien, Antero, muchas gracias. Gracias a ti. Antero Flores Arauz, ex ministro de Defensa y ex congresista, y ex presidente del Congreso, nos ha acompañado. 9 de la mañana con 40 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos para conversar con César Gutiérrez sobre el tema de Talara.